Hace unos días vi una entrevista de Jorge Ramos que le hacía a dos analistas políticas, una demócrata y una republicana. Jorge Ramos les pregunta a ella sobre ciertas partes del discurso de Joe Biden el día del discurso sobre la nación. Y ninguna de las dos respondía acordemente a lo que Jorge le preguntaba. Cada una se ponía a dar puntos de vista de su partido y cada una defendía mal lo que estaban diciendo, tanto la republicana como la demócrata. Pero hay una cosa que me sorprendió muchísimo y me alarmó de una manera tan grande, y fue que la activista o analista político republicana dijo que este país necesitaba un dirigente republicano de mano dura y que una mujer no podía ser presidenta de este país, siendo ella mujer. Yo me quedé sorprendidísimo. Bueno, yo todos los días me quedo muy sorprendido de las cosas que hacen los republicanos, pero yo me quedé sorprendido de que una mujer dijera que una mujer no puede dirigir este país, o sea, que este país no puede tener una presidenta mujer. Eso fue algo terrible para mí, oír aquella estupidez. Y como todos los republicanos que lo que hablan son estupideces, porque se pasan la vida echándole miedo a la gente con que este país va a ser comunista, este país va a ser comunista. Aquí no puede haber comunismo. Para implantar un comunismo tiene que haber primero una dictadura. Y aquí no puede haber dictadura. Democráticamente las leyes de este país no permiten que un presidente dure más de 2 periodos, más de 2 años. Eso es imposible. Aquí hay división de poderes. Aquí hay 3 divisiones de poderes que son las que dominan las leyes en este país y dominan la acción de este país. Entonces eso es imposible. Y yo oigo a María Elvira, oigo al otro Marco Rubio, a Joe Carollo y a toda esa gente diciendo que si no apoyan a los republicanos, este país va a ser comunista. Abusando del dolor y de la nostalgia de la diáspora cubana. Porque eso es abuso psicológico. Pararse en un canal de televisión y decir, no queremos el comunismo que tenemos en Cuba, no queremos el comunismo implantado aquí, porque entonces sí vamos a ir para atrás. Y así lo ha dicho María Elvira, Marco Rubio, con unas caritas que ponen que dan dolor y lástima, y lo que dan es asco. Yo de verdad que no estoy de acuerdo ni con los republicanos ni con los demócratas, pero los republicanos son peores, señores. Ahora se han reunido 20 estados republicanos para inhabilitar la ley de parol que puso el presidente Biden. El presidente Biden cerró las fronteras y puso esta forma para que la gente viniera de una forma ordenada y no hacer al gobierno responsable por esos inmigrantes. O sea, ha puesto a una persona de aquí a que sea patrocinador de alguien que viene de allá. Mientras que los que entraron por la frontera, todos tienen ayudas del gobierno, todos tienen Food Stamp, todos tienen Medicare y Medicaid por 1 año y tienen ayuda específica del gobierno. Aquellos que vengan por este programa Parol que creó Biden no puede pedir ayuda al gobierno porque tiene un sponsor o una persona responsable que fue la que pidió que esa persona viniera aquí. Y ahora toda esta gente lo quieren bloquear o quieren deshabilitar esa ley ejecutiva de Biden. Y señores, la frontera no está tan llena como estuvo cuando Trump y cuando estuvo cuando Obama. La frontera no está tan llena. Los que quedaron ahí fueron los que quedaron en el limbo,
nicaragüenses y cubanos que quedaron en el limbo, que están aplicando también para el parol desde allí. De verdad que si algo ha funcionado bien, ha sido este programa parol, porque todo el mundo hizo así y echó para atrás. Siempre van a haber gente de otros países, de Salvador, quizás, de Honduras, de esos países, pero esa gente saben, específicamente ellos saben que ellos no tienen ningún tipo de programa para hacerse hacia el lado político. Entonces, señores, de verdad que yo estoy sorprendido, porque aquí en la Florida hay mucha gente con el cerebro lavado, lavado, de que el cubano tiene que ser republicano. Y qué equivocados están, porque yo conozco gente que llegan aquí y hacen su vida normal, trabajan, hacen todo. Pero cuando tienen niños, usan los programas del gobierno. Cuando tienen necesidades y se quedan sin trabajo, usan los programas del gobierno, que los republicanos no quieren eso. Los republicanos quieren que la gente sea autónoma y que no moleste al gobierno para nada. Yo oigo por ahí muchos trompistas y los conozco, que ellos están de acuerdo en que Trump vuelva al poder. Y eso es absurdo, eso sería un crimen para este país, porque Trump lo que va a hacer si vuelve al poder es vengarse de todo lo que le han hecho. Se lo han hecho justamente, porque Trump es un delincuente. Trump es una mala espina para este país. Y yo no digo que Biden haya sido la mejor solución. Nadie es la mejor solución, porque cada cual va a responder a las directrices de su partido, todo a lo que está acostumbrado a hacer su partido. Los republicanos a fortalecer los negocios grandes y a bajarle los impuestos a las grandes empresas, que al final una persona que gana 100 millones de dólares, ¿qué le cuesta pagar $1 millón de impuestos si ganaste 100? Pero bueno, está bien, yo pago impuestos. Todos pagamos impuestos de una manera o de otra. ¿Y para qué es el dinero que recauda el gobierno? ¿Para armas? ¿Para comprar armas solamente? ¿Para fortalecer la hegemonía de los Estados Unidos? ¿Para qué es el dinero que nosotros damos? Si a las escuelas casi no le llegan recursos. Los maestros están pidiendo que le aumenten el salario y no se lo aumentan. Entonces, ¿para qué pagamos impuestos? ¿Para que se los roben los políticos? Yo de verdad estoy consternado por las cosas que están pasando desde que llegó Trump. Porque Trump dividió este país en 3 partes. En republicanos conservadores, que son él, entre republicanos liberales y entre demócratas. O sea, dividió este país de una manera tal que creó el odio, el rencor, creó la discordia entre la gente se fajaba, la gente salían en videos y decían que el que no votara por Trump, que se regresara a su país. Así son los que piensan que Trump es el buen presidente de este país. Pero hablemos de más. Yo he analizado la política de muchos países, por supuesto democráticos. Por ejemplo, en México hay 10 partidos políticos, 10. Y el desastre que hay en México es fatal. Hay otros países que tienen 3, 4, 5 partidos y están un poco mejor. Mientras más partidos políticos existan en un país, peor va a ser la situación. Y entonces vemos el otro extremo. Un país que tiene 2 partidos políticos. Estados Unidos de América.
Un país que tiene dos estados políticos. Cuando la bola lanza para un lado lo cogen uno y cuando la bolsa lanza para el otro lado lo cogen otro. No recuerdo que existan dos gobiernos seguidos de demócratas o dos gobiernos seguidos de republicanos. Es posible que hayan existido, pero mucho antes de que yo llegara aquí. Quizás después de Reagan, Bush padre. Quizás esos dos fueron republicanos seguidos. Pero señores, no hay una tercera opinión. Usted va a un médico, se hace un examen, le dice que tiene cáncer y usted busca otro médico para confirmar. Y si ese le dice lo mismo, busca otro porque usted no está convencido. Y usted va a una tercera opinión, entonces bueno, si le dicen lo mismo, usted se calman, y si le dicen otra cosa, entonces empieza a buscar opiniones, pero ya eso es otra cosa. Aquí tenemos dos partidos nada más. No hay un tercer partido político que pueda derrumbar a uno de estos dos que tanto una parte odia y que tanto la otra parte odia, porque he visto gente republicana que habla con tanto odio de los demócratas, de ciertas, no quiero decir nombres, pero de ciertos políticos demócratas y de ciertos políticos republicanos que dan asco de cómo hablan. Es imposible creer la división que hay aquí. Que un país no pueda trabajar junto para crear leyes para mejorar el pueblo, porque realmente los gobiernos están para servirle al pueblo. Y es lo que no están haciendo aquí. Los republicanos están matando lo que se llama el servicio a un pueblo. Están equivocando la labor que ellos tienen como representantes del pueblo. Porque ellos no están ahí porque ellos pueden. Ellos están ahí porque los elegimos. Y porque nosotros estúpidamente seguimos eligiendo a los mismos y a los mismos y a los mismos, que nunca han hecho nada. Porque Marco Rubio no hace nada. Marco Rubio lo único que te resuelve es un problema de residencia si lo llamas a la oficina. Ah, se me perdió la residencia. Ah, bueno, yo te la consigo. Eso es lo único que va a hacer. ¿Cuándo Marco Rubio ha hecho una propuesta en los 20 y pico de años que lleva en el poder, en la política? Una propuesta que valga la pena. ¿Cuándo ha hecho una agenda de campaña? Nunca he visto una agenda de campaña. Igual que la de María Elvira. María Elvira no tenía agenda. Simplemente se encargó de desprestigiar a su oponente. Y no es eso. El político no debe hacer eso, si es honesto. El político debe presentar, mira, yo voy a hacer esto por ustedes, voten por mí, porque yo voy a hacer esto y esto. Y no pasa. Hace poco la alcaldesa, que es demócrata, y yo voté por ella, salió hace como 2 o 3 meses en una noticia que iba a coger 85 millones de la reserva del condado para mitigar los problemas de la alta inflación que hay con el pago de la renta. Señores, mucha gente está pagando, gente de clase media, está pagando $5,000 y $6,000 y $7,000 de renta. Y mientras exista la demanda, la renta no va a bajar. Pero esta alcaldesa se paró en las noticias y dijo con esa cara de diablo que tiene, porque ella es un diablo, dijo que iba a repartir 85 millones para mitigar la renta de Miami, y entre los 85 millones los dividió en diferentes entidades que no tienen nada que ver con la renta, porque hasta un restaurante cogiendo de esos 85 millones para ayudar con la disminución de la renta. ¿Qué va a hacer un restaurante con eso, con ese dinero? Nada, si él no es propietario de edificios ni de nada. ¿Qué tenían que haber hecho con esos 85 millones? Construir un edificio. Y hacerlo de bajo costo. No queremos un edificio que valga $50 la renta, ni 100 ni 200, como los del Plan 8 o los de
Citrus, que le paga la renta a ciertas personas con discapacidades mentales. No. Cree usted un edificio y ahí ponga a vivir a personas normales, trabajadoras, con una renta decente, con un pago de rentas decente, no los pagos de renta que se están viendo en estos tiempos. Es una inflación tan grande que no creo que podamos ver bajar en mucho tiempo. Con esto del parol a los cubanos, hay una polémica muy grande. ¿Sabe usted lo que son? Porque es por irle a la contraria al presidente, no es por nada más, porque todos los que están en contra de ese parol son republicanos. Republicanos que se quieren postular para presidente. Ustedes imaginan Ron DeSantis de presidente, cuando él se sale de su cargo y de su jurisdicción para traer inmigrantes de un estado de Texas para un estado demócrata. ¿Qué tiene él que llevar de un estado que no es el de él, no es el que él dirige, para otro estado que no es de su jurisdicción? Eso es una falta y una violación. Eso era para que lo hubiesen sacado del cargo. Porque puso a no sé cuántos inmigrantes, no sé si eran 50 o 100, en la isla, esa isla donde van la gente a vacacionar, y los mandó para allá, para crear el caos, porque eso fue lo que hizo, crear caos. No entiendo qué tienen en la mente esa gente. Yo no entiendo. ¿Saben lo que es que una mujer diga que no le gustaría que una mujer fuera presidenta de este país? Si eso es lo que estamos pidiendo hace mucho tiempo, a ver si las cosas cambian un poco. Y hablando de los dos partidos, que debía haber un tercer partido más o menos fuerte para que le fueran en contra a estos dos que están dominando, que uno se tira la pelota para el otro cada 8 años. O cada 4, mira, Trump lo sacaron en 4 años. Y dicen que fue fraude, pero no lo creo. Porque hubo mucha gente que votó en contra de Trump, no por Biden, en contra de Trump por lo déspota. Y lo mal que dirigió este país. Sacó al país de diferentes instituciones en las que Estados Unidos perdió hegemonía. Se burlaban de él los dos demás presidentes del mundo. Y no hubo guerra, no, de verdad que no. Porque no llegó a los 8 años. Si no, esta misma guerra que está pasando ahora hubiese pasado igual y él no hubiese aportado nada a esa guerra. ¿Por qué? Por ahorrarle el dinero al país. ¿Para qué le quieres ahorrar el dinero al país? El país tiene que gastar el dinero en lo que se necesita. Los fondos federales son para gastarlos, porque el año que viene van a seguir aumentando. Entonces hay un problema con el Medicare y Medicaid, que no hay fondos para el Medicare ni para el retiro de las personas. ¿Cómo no va a haber fondos? Si a Ucrania se le están mandando millones y millones de dólares todos los días, ¿cómo no va a haber fondos para otro programa? Entonces no entiendo. No entiendo en qué se basa el servicio de los gobernantes. Porque ellos deben servir al pueblo. ¿En qué se basa? Porque los republicanos lo único que hacen es que los pobres sigan siendo pobres y que no usen los programas públicos. Para eso están. Para eso se creó el Medicare, el Medicaid. Porque la gente del país más desarrollado del mundo son gente desamparada, que no tienen recursos, hasta que llegó la ley de Obamacare. Y entonces ahí empezaron todos a tener seguro médico, porque antes de esa ley había más del 70% de la población sin seguro médico, sin asistencia médica. La gente se morían de cáncer,
el alto índice de cáncer, de problemas de infarto y todo eso que había en este país, era precisamente porque la gente iba al médico en el último momento, cuando ya se sentían mal y cuando ya no había remedio. ¿Y cuántos programas preventivos no hay para evitar que la gente muera tan rápido y tan joven? No, no les importa. Sin embargo, viene un presidente, hace algo bueno para el pueblo y saltan los republicanos a protestar. Cuando la ley de Obamacare en el 2014 que salió, los republicanos dijeron que no la iban a aceptar. Y Obama les dijo que si no la aceptaban, cerraba el Congreso. Ellos no lo aceptaron y Obama cerró el Congreso, cerró el gobierno. Y a los 11 días, porque Obama no pensaba abrirlo, a los 11 días dijeron, bueno, sí, vamos a aprobar la ley. Y eso es ley, el Obamacare. No es una ley, no es una orden ejecutiva, es una ley. Por eso Trump no la pudo quitar tan fácilmente. Porque para eso el Congreso tiene que legislar. Y para eso él tuvo que presentarle un programa mejor para quitar ese. Y no lo pudo presentar. No pudo. ¿Por qué si le iba tanto a la contraria a Obama, no restableció la ley pie seco, pie mojado? Porque esa era una ley que él podría restablecer. Y no lo hizo, porque no le importa. No, lo que vamos a hacer es que vamos a bloquear más a Cuba, vamos a poner más bloqueo, más leyes y más cosas para que el gobierno se caiga. Señor, ese gobierno no se va a caer de esa forma, lo ha demostrado durante 63 años. Es un gobierno que está arraigado en el país, como Putin, que lleva 20 años en el poder, como Xi Jinping, que lleva 20 años en el poder. Esos gobiernos no se tumban. Mira Venezuela, lleva menos que Cuba, como 30 o 40 años. ¿Y quién la tumba? El pueblo no ha podido tumbarla, y el pueblo de Venezuela sí ha salido con armas y con de todo a la calle y no ha podido. Porque esa gente tiene un ejército preparado para eso. Ellos no tienen un ejército para batirse con otros países. No. Ellos tienen un ejército para combatir a la gente que se subleva. Y no acabamos de entender de que nunca vamos a tumbar al gobierno que fundaron los Castro. Porque ahora están los hijos y los nietos disfrutando de los beneficios que dejó la fortuna de Fidel Castro cuando murió. Entonces, dejen a Biden que haga sus leyes. Mire, Biden, por ejemplo, yo tengo aquí unas informaciones de su discurso, pero bueno, no me puedo parar a buscar. Biden ha establecido, porque Biden lo que quiere es mantener este país hegemónico. No podemos dejar que China se convierta en una potencia y que Estados Unidos quede en segundo lugar en el mundo, porque entonces el mundo entero peligra. Y Biden está estableciendo diferentes conexiones con los países del Asia-Pacífico y ha establecido como especie de una OTAN entre Japón, Corea, Filipinas, Australia y otros más que no recuerdo ahora, y está estableciendo una especie de OTAN para si China invade uno de esos países, incluyendo Taiwán, todos esos países respondan. Eso es hegemonía, eso es hacer crecer un país internacionalmente. Y la guerra, desgraciadamente, no la provocó ni Ucrania ni Estados Unidos. La provocó el capricho de un dictador que quiere tener la reminiscencia de lo que fue el comunismo de la Unión Soviética. Y bueno, el dolor y
y, y la profunda consternación que tengo sobre esto del parol me indigna y me hace sentir una suciedad tan grande por los republicanos que no sé cómo expresarlo. Yo no sé cómo expresarlo. Porque salió María Elvira hace poco diciendo que, ay sí, ya no vamos a tener los 75,000 agentes del IRS, porque esos agentes eran para vigilarlo a usted, no a los ricos. Ay, pobrecito el pueblo que le iban a poner 75,000 nuevos agentes del IRS. Señora, si hubiesen puesto 65,000, la gente que recibe reembolso todos los años lo hubiese tenido más rápido, no tener que esperar 21 días, y a veces hay gente que se le demora hasta meses. Hay gente que no ha recibido el reembolso del año pasado porque todos los sistemas del gobierno están saturados, porque la población ha aumentado, y al aumentar las personas que trabajan para el pueblo. Y si hubiesen puesto esos 75,000 agentes en el IRS, todo fuera mucho más fácil. Y sí, se iban a hacer auditorías a los impuestos de la gente que tiene más dinero. Se le iban a hacer auditorías a ver si habían pagado bien. Sí, si habías pagado bien, está bien. Y si pagaste mal, pues entonces te van a mandar una carta donde te van a decir, mire, estamos revisando su income y usted debe un poco más. Imagínese usted qué ejemplo tan grande tenemos del señor expresidente Donald Trump, que durante 18 años no pagó taxes. Porque me acogí a una ley que nadie conoce y yo me aproveché de ella. Eso es un descaro, porque durante 18 años no pagó taxes y hizo 7 bancarrotas para no pagarle a las subcontratistas que le hicieron sus edificios. Biden podrá tener su trapito sucio. Le cogieron unos cuantos papelitos en su casa, pero a Trump le cogieron 16 cajas. Recuerden que Trump no aceptó al nuevo presidente y no cedió el poder. Tuvo que ir el vicepresidente a entregarle el poder a Biden. Eso es una bajeza. Esos son pataletas de gente perdida. Y no creo que vuelva a salir. No creo. Aunque hay mucha gente que lo apoya, no creo que vuelva a salir. De verdad que bueno, he hecho este video con el objetivo de abrirle los ojos a la gente, señor. Porque esto del paro, la vemos muchos cubanos aquí. Y el 90% vota republicano. Aunque del condado Miami-Dade mucha gente vota demócrata. Por eso salió la alcaldesa, la Levin Cava, de alcaldesa del condado Miami-Dade. Esto que le quieren hacer a Trump, a Biden, es como una venganza. Los republicanos siempre están en contra de los demócratas cuando hacen programas sociales. Ahora querían quitar, ¿sabes lo que es querer quitar el Medicaid y el Medicare? Eliminar esos programas. Esos programas tienen más de 50 años. Lo hizo el presidente Lyndon Johnson en el año 1965. Junto con el expresidente, no recuerdo, Truman. Y entonces, bueno, por los años de los años, este país, mucha gente necesitan esos programas. La gente cuando se retira, ya con el retiro no pueden pagar un seguro médico, tienen que tener estos programas. Tienen que tener programas de ayuda de alimentos si su retiro es muy bajo.
Y los republicanos siempre están en contra de esto. Yo he hablado con mucha gente que son pero republicanos como si fueran guajiros, de esos guajiros que no cambian la mente por nada. Bueno, así son. Y lo que llevan en este país son 7 años, 10 años, 17 años. Nada más que han conocido la presidencia de Obama, la de Trump y ahora la de Biden. Pero no conocieron la de Bush. Cuando George W. Bush cogió el poder en el 2001, este país estaba en superávit, económicamente, políticamente. Estaba en superávit. La gente, yo las veía. Yo cuando llegué a este país, que llegué precisamente ese mismo año, la gente estaba contenta, la gente me invitaba a salir, a comer, a pasear. Había muchas discotecas abiertas y no era caro salir a pasear. Pero entró Bush, la gasolina, que acuérdense que Bush, la familia de Bush, de los Bush, son dueñas de petroleras. Y en los primeros 4 años de su periodo, la gasolina estaba a 1.10, a 1.20, a 1.30 cuando yo llegué a este país. Y en unos años se puso a $5 el galón, la más barata. Se produjo la burbuja inmobiliaria más grande que ha existido en los Estados Unidos. Las casas subían de precio de una semana para la otra. Usted compraba la casa. Mucha gente se hizo de dinero y mucha gente fue a la cárcel por eso. Usted compraba una casa en $200,000, pasaba una semana, la vendía por $400,000, después venía otro y la compraba por $600,000, y así las casas llegaron hasta $700,000, $800,000. La gente empezaron a perderlas porque no las querían pagar. Cuando llegó al punto de la burbuja, la gente que quedó comprada esta casa, que compró esta casa ya de último, en $700,000, que pagaban $3,000, $4,000 de mortgage, en aquella época no se ganaba lo que se gana ahora, pues se iban en la quiebra. ¿Y qué pasaban? Los bancos perdían ese dinero de préstamo que hicieron. Y mucha gente se prestó también para comprar edificios y cosas que después, con fraude, sobre todo con fraude, con papeles falsos y con stop payment falsos y todo. Y mucha gente fueron presa. Yo conozco a una persona que fue presa por eso. No hubo mayor desastre que en esa época de un republicano. Inició la guerra con Irak. ¿Cómo va a haber dinero para una guerra y no va a haber dinero para un programa social? No estoy en desacuerdo con que haya hecho la guerra en Irak, haya tumbado a Saddam Hussein y haya hecho grandes cosas allá para eliminar todo el terrorismo, que lo frenó bastante. Pero los bancos empezaron a protestar. Se formó una crisis tan grande. Los bancos empezaron a protestar. Las vendedoras de carros no vendían carros porque la gasolina estaba tan cara que compraban la gente carritos chiquitos. Los carros grandes se quedaban en los concesionarios, los Ford Explorer, los Chevrolet Silverado. Todo eso se quedaban en los concesionarios. Y bueno, así terminó la era de W. Bush con la guerra de Irak, que duró como 10 años, buscándose Estados Unidos un poco más de odio después de la de Vietnam. Y entonces, bueno, llega el presidente Obama. Un detalle. George Bush le había ofrecido a los banqueros que iba a repartirles 7.400 millones de dólares para resarcir su pérdida. Y bueno, repartió. Termina el periodo de Bush, empieza Obama,
y Obama empieza a ver todas las irregularidades que hay. Empieza a hacer programas para que la gente que no ha comprado casa hasta ese momento pueda comprar casa, y le daban como $10,000 de down payment y todo eso. Conozco gente que compraron con ese programa. Y se dio cuenta, también las grandes automotrices empezaron a pedir dinero porque no vendían sus carros. Bueno, si no vendes los carros, eso es tu problema, si no lo vendiste. Es como que ahora yo pongo una tienda de ropa y las venda mucho al principio, y cuando pasan 3 o 4 meses ya no me compran más. No es mi culpa que la gente, no es mi culpa que la gente no me compre, pero no es culpa del gobierno que la gente no me compre. El gobierno no puede hacerse cargo de esas cosas, de los malos negocios, de los fracasos de los negocios. Sin embargo, ha hecho ayuda a pequeños negocios y hubo fraude. Siempre hay fraude, siempre las cosas hay que hacerlas bien pensadas para que no haya fraude. Con el coronavirus hubo fraude, tanto en la era de Trump como en la de Biden. Pero más en la era de Trump, porque las ayudas a las empresas se empezaron a dar en la época de Trump. Pero bueno, ya me salió un poco del tema. Pero por lo que yo quise hacer este video fue por la suciedad de querer quitar, por simplemente irle a la contra a Biden, querer perjudicar a personas que quieren tener a sus amistades o a su familia aquí. Porque el sponsor que reclama a alguien puede reclamar a un amigo. En este caso yo reclamo a mi sobrino. Es como irle a la contraria simplemente. Tú, no estoy de acuerdo contigo porque eres un viejo decrépito, y el viejo está haciendo bien su trabajo. Yo lo veo así. Hay inflación por toda la inflación y la cadena alimentaria y la cadena de producción que se destruyó desde el coronavirus, y ahora se aumentó con esta guerra, porque esta inflación no viene de hace poco, esa inflación es gradual. Recuerden que cuando empezó el coronavirus se desapareció la mercancía de los anaqueles de las tiendas. Y se desaparecieron las mercancías, y cuando aparecían subidas de precio. No crean que eso viene desde ahora, eso viene desde el 2020 hasta la fecha. Y puede que siga creciendo, porque ya Rusia no puede venderle petróleo a todo el mundo, porque la OPEC acordó producir menos petróleo para subir el precio. Y cuando el petróleo sube, todo lo demás sube. Nosotros estamos muy bien con el lío de la gasolina y del combustible. Yo ahora he pasado por la calle 8, y he visto la gasolina a $3.27, $3.25, que estaba así cuando dejó Trump la Casa Blanca. La gasolina bajó a $2.99 en una época porque nadie compraba, porque todo el mundo estaba en su casa, nadie salía a la calle. Pero después subió un poco, a $3.20, a $3.40, a $3.50, y así se ha mantenido. El precio de la gasolina subió unos días, pero el gobierno de Biden hizo que la gasolina bajara. La gasolina está en el precio mismo que ha estado durante los últimos 5 años, 6 años. Por encima de los $3. Muy rara vez has encontrado una gasolinera con la gasolina por debajo de los $3. Que lo ha habido. Ojo, que lo hubo en el 2020 en la época de Trump. Y bueno, mi recomendación es, señores, ahora empiezan a presentarse todo para campaña política anticipada, porque eso es para el año que viene, no para este. Pero bueno, ya se están adelantando y se están viendo horrores. Porque Marco Rubio siempre ha querido ser el presidente de este país. Nunca lo van a permitir que Marco Rubio sea presidente. Ahora Ron DeSantis quiere la presidencia. Es un candidato fuerte, entre comillas,
puede que pueda llegar a que sea candidato, pero no creo que sea el predilecto del Partido Republicano para eso. A Trump no va a tener apoyo del partido, va a tener apoyo de unos cuantos que con los que él favoreció, porque Trump es una persona traicionera, Trump no es una persona sincera, ni siquiera con sus hijos ni con su esposa. Su esposa lo odia. ¿Qué más prueba podemos ver de eso? Entonces dejen que Biden haga su trabajo hasta que le dure su tiempo. Dejen que haga su trabajo. ¿Por qué tenemos que quitar ese programa? Con ese programa tenemos las fronteras más limpias, con menos gente allí. Siempre va a haber gente en la frontera, porque para este país quiere venir el mundo entero, porque el mundo entero está muriéndose de hambre. Y este país es el país de las oportunidades. Nunca va a haber un país mejor para hacer oportunidades, para realizar tus planes, siempre y cuando seas inteligente y lo puedas lograr. Entonces todo el mundo va a querer venir para este país. Todo el mundo. ¿Y qué debíamos hacer para que fuera más organizado? Dejar ese parol, abrirlos a más países y entrar gente con títulos de college y títulos universitarios, que lo pongan en la aplicación. Y aunque los americanos no lo entiendan, que diga university, universidad y university se parecen mucho. O instituto politécnico. Pero esto que están haciendo, ¿qué sentido? ¿Qué quieren lograr con eso? Que se vuelva a llenar la frontera, porque se va a llenar. Porque el que no puede salir de Cuba se va a ir por la frontera. La gente que está mal en sus países. Haití es un país capitalista, no es un país con un régimen. Bueno, tuvo una dictadura hace poco, pero aunque su democracia es una porquería, porque no hay nada. Ahí lo que hay es corrupción nada más. Pues entonces la gente vive muy mal. Y los haitianos no vienen aquí a otra cosa que no sea a trabajar. El haitiano trabaja donde sea. Usted ve a los haitianos barriendo los parques, usted ve a los haitianos trabajando en el Bayside, en los baños, limpiando los baños. Los ves haciendo cualquier tipo de trabajo. Son callados y no buscan mucho problema. Los cubanos sí hacemos un poco de revolución aquí, pero entre col y col lechuga siempre vienen buena gente que trabajan, que luchan, que salen adelante, que crean empresas. Y los venezolanos son personas instruidas. Los conozco a muchos, los venezolanos hablan 2 y 3 idiomas. Los nicaragüenses no sé, no conozco nicaragüenses, muy pocos. Pero me imagino que todos esos presos políticos que mandaron para acá, directo los expulsó Daniel Ortega de su país, sean gente culta, porque todo el que trata de hacer una lucha, de hacer una campaña, es porque tiene cierto nivel cultural para poder suplir a un presidente. De verdad que esta noticia de la suspensión del paro me dejó bien, pero bien indignado con los republicanos, pero muy indignado, porque son gente sucia y baja. Y es verdad que en Texas el gobernador de Texas pasó mucho trabajo con los inmigrantes que cruzaban por El Paso y por diferentes lugares. Pero yo no oí quejarse a la gente de California, porque por California entraban, y por Nuevo México entraban, y por Arizona entraban. Entonces no entiendo cuál es el dolor del gobernador de Texas. Porque Arizona es demócrata. Ellos sí aceptaron lo de eso y no protestaron. Solamente los republicanos se oponen a que vengan gente a este país.
Los Dreamers son muchachos que han estudiado, están en la universidad. Y algunos ya están graduados y no pueden ejercer porque no están legalizados en este país. Muchos son universitarios, muchos son abogados, muchos son maestros, muchos son ingenieros, ingenieros en computación, y no los dejan progresar porque no son legales, no le dan trabajo. Entonces basta ya de estar jodiéndole la vida a la gente humilde. Basta ya, porque no estoy exigiendo, porque no es una exigencia lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo es un reproche a la gente que le gusta perjudicar a la gente que está por abajo. Y eso es lo que están haciendo los republicanos. Y no se dan cuenta que ustedes son elegidos por nosotros. Bueno, por mí no. Yo nunca votaría por un republicano. Entonces, ¿qué les puedo decir? Estoy muy consternado. De todos modos, bueno, aquí termino hoy. Buscaré más información y haré otro video próximamente. No se olviden de darle a la campanita, de suscribirse y darme un like, para así sentirme yo bien, porque no me pagan todavía ni me van a pagar en mucho tiempo. Muchas gracias, hasta pronto.